siento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no me toques más. No, no me toques, no me toques más. No me toques más. No me toques, no me toques más. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo 1000 heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. Para bumba, para poco, pere. Hola, bueno, es un gusto para mí el poder participar de esta parte del proceso de capacitación. Agradecer mucho a la universidad por esta acogida. Lo que yo voy a hacer entonces es una presentación breve de lo que sería la delimitación del concepto de acoso sexual, ¿sí? Un poquito les voy a explicar cuál es el origen de la necesidad de empezar delimitando el concepto. Probablemente ustedes recordarán, en el año 2015 fue muy sonado el caso de estudiantes de la Universidad Central que empezaron a posicionar el tema de acoso sexual en el ámbito universitario como una problemática que estaban viviendo cotidianamente. Este caso fue entonces posicionado por un lado por el movimiento estudiantil y por otro lado con el movimiento feminista, pues docentes estaban involucradas con este proceso y por lo tanto también fueron parte de esta problematización, ¿no? Es decir, el punto de partida es que los fenómenos sociales se convierten en problemas psicosociales a partir de ciertas condiciones. Como les estoy explicando, la primera está vinculada con el posicionamiento y la problematización que se hace desde los movimientos sociales. Entonces, 2015 es un hito importante porque ahí empieza a hablarse de la temática y el segundo elemento importante para que un fenómeno se constituya en un problema social está asociada con el tema de la respuesta en la sociedad civil. Cuando estos estudiantes hicieron sus protestas, los medios de comunicación inmediatamente hicieron eco frente a esta situación, ¿no? Lo que nos llevó entonces a pensar en ese momento que la sociedad civil estaba lista para hablar, para debatir y para poner sobre la mesa esta temática que estaba siendo invisibilizada y silenciada. Sin embargo, luego de este proceso, nosotras docentes que estamos dentro de las universidades empezamos a identificar que en nuestras universidades no se veía el acoso sexual como una problemática que debía ser tratada. Es decir, se la veía muchas veces como un fenómeno aislado. Y por ello, trabajamos en el tercer elemento que es clave para que un fenómeno se convierta en problema social, es los datos. Entonces, identificamos que había un vacío de datos, ¿no es cierto? Y este vacío de datos hacía parecer que el acoso sexual era un elemento aislado o estaba profundamente invisibilizado en nuestras universidades. Fue entonces que definimos empezar a trabajar en este proceso vinculado con la investigación, ¿sí? Yo les estoy compartiendo entonces una breve presentación en la que voy a ir comentando cómo es que llegamos al tema de la delimitación del concepto.
Entonces, como les he dicho, estos fueron los antecedentes, ¿no? Identificar que hay una problemática que está siendo enunciada en el entorno de las universidades y cuando empieza a ser enunciada empezamos a mirar que hay un proceso por detrás que da cuenta de una invisibilización. Pero entonces es que nos articulamos a un colectivo de docentes, estudiantes y administrativas también de diferentes universidades. Inicialmente fuimos de la Universidad Politécnica Salesiana, que venimos coordinando este proceso desde su inicio, la Universidad Central a través del INIGET, el Instituto de Arte y Estudios Nacionales, el IAEN, la Escuela Politécnica Nacional, que se incorporó posteriormente, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad de las Artes, que también se vinculó posteriormente. Este colectivo, ¿no es cierto?, que se conformó en un primer momento, apoyado por la Fundación DONU y la Plataforma por los Derechos a la Salud, apoyado financieramente y técnicamente, es que empezamos a trabajar en reflexionar en un primer momento sobre qué estaba sucediendo en nuestras universidades para luego entonces apuntar a la necesidad de poder hacer un estudio específico de prevalencia sobre acoso sexual. Como ya les he dicho, hubo este proceso de visibilización a partir de movimientos estudiantiles de docentes y feministas, luego este eco en los medios de comunicación, posteriormente este asunto asociado a la ausencia de datos confiables y finalmente la idea de las insuficientes políticas públicas, ¿no? Son como elementos que hacen ver que hay un elemento así importante de abordar. Este gráfico evidencia que las mujeres son las que más estudian en el ámbito superior, ¿sí? Es decir, miren cómo es interesante, hay una tendencia a que cada vez somos más mujeres en la universidad. Sin embargo, la cuestión es que algo que no se ha transformado es el uso del tiempo. Es decir, las mujeres hemos entrado a la universidad, pero adicionalmente trabajamos y adicionalmente nos dedicamos al trabajo no remunerado. Como ustedes saben, el trabajo no remunerado representa un importe muy importante para la economía del país y adicionalmente el trabajo no remunerado recae principalmente en las manos de las mujeres, siendo nosotras quienes trabajamos 22 horas semanales más que los hombres en este tipo de actividad. Como les he dicho, su aporte es un aporte fundamental, el aporte del trabajo no remunerado. Y por otro lado tenemos los datos de violencia, ¿no? Que los datos de violencia, bueno, nos apuntan en los últimos datos del 2019 a que 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. ¿Qué nos dicen estos 3 elementos iniciales, ¿no? Estos datos que yo he planteado inicialmente como datos estadísticos, ¿qué nos dicen de del fenómeno de la situación que estamos viviendo? Nos dicen, las mujeres estamos ingresando a la universidad, las mujeres somos las que más trabajamos en actividades no remuneradas, pero también trabajamos en actividades remuneradas. Sin embargo, se mantienen índices de violencia altos hacia las mujeres, es decir, hemos llegado a niveles de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Sin embargo, se mantiene el tema de la violencia de género y adicionalmente se mantiene la inequidad en el trabajo no remunerado. Entonces, nuestra primera hipótesis de trabajo es que la violencia de género es un mecanismo para perpetuar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. ¿Y a qué relación desigual nos referimos con estos datos estadísticos? A la relación que marca la diferencia en el uso del tiempo en relación con el trabajo no remunerado. Es decir, las mujeres continuamos realizando esa actividad y es una actividad que, como ustedes saben, no es reconocida como un trabajo y por lo tanto no es reconocida también con el aporte que esto significa, sino por el contrario, tiende a ser naturalizada. Sin embargo, cuando las mujeres empezamos a romper el rol tradicional asociado al trabajo no remunerado y adentrarnos en los diferentes territorios, ¿no es cierto? Territorios que han sido históricamente masculinizados, como ha sido el trabajo y la educación, estos espacios continúan siendo espacios hostiles hacia las mujeres.
¿sí? Y la violencia opera como un mecanismo para mantener un orden preestablecido asociado con esto que he denominado el tema del trabajo. Entonces, este es un punto de partida para nuestra marco teórico, digamos, desde donde estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Es decir, miramos al acoso sexual como un tipo de violencia de género, lo reconocemos adicionalmente como una violencia que opera para mantener cierto orden social preestablecido. Ok, luego de eso hicimos algunas investigaciones exploratorias sobre lo que es el acoso sexual, y estas, más que nada, más que lo que es, sobre las percepciones que tenían nuestras estudiantes sobre qué es acoso sexual y qué no lo es. Y este cuadro es interesante porque nos muestra cómo existen en algunos casos desconocimientos de lo que es acoso sexual. Por ejemplo, los comentarios obscenos, del intentar besarnos en una buena parte, en una buena proporción de la muestra que levantamos de estos datos, da cuenta de que no saben qué es, ¿no? Hay otros, ¿no?, que, por ejemplo, el envío de notas, que sí es visto como tal. Pero nos parecía entonces que por ahí también hay un elemento importante, es decir, no se tiene claro qué es el acoso sexual en nuestro entorno, y por lo tanto ahí también había que hacer un trabajo importante. Porque por el otro lado, identificábamos como en esta presentación que hago aquí de un breve caso, porque también nosotras, por otro lado, mirábamos en nuestro quehacer cotidiano situaciones de acoso sexual, ¿no? Algunas asociadas con esta, por ejemplo, que tiene que ver con el baño, como desde el baño de hombres se miraba el baño de las mujeres, o esta otra que tiene que ver con un acoso sexual asociado a cómo los estudiantes, en tono de broma, intimidan a una profesora diciéndole que como no entendieron la materia, que por favor les vayan a tomar una cerveza y en su casa para que la profesora joven pueda explicarles. O mirábamos también otras situaciones como el que los docentes convocan a las estudiantes para entregarles notas solas, y en esos momentos aprovechan esas ocasiones para generar procesos de chantaje hacia las estudiantes a cambio de favores sexuales. También pudimos ver el caso, por ejemplo, de asistentes de cátedra, que los profesores empiezan a interesarse por ellas y ellas no muestran una respuesta favorable, ¿no?, hacia esta aproximación sexoafectiva, digámoslo así, y posteriormente el docente les empieza a cargar de trabajo, ¿no? Entonces, esta también es una de las situaciones que vimos. Ok, a partir de todos estos datos preliminares, entonces empezamos a aproximarnos a las nociones de acoso sexual. El acoso sexual es nombrado como tal en los años 70, ¿no es cierto? Empieza a ser visto como una problemática en el ámbito educativo, y desde su inicio está asociada con esta noción que nosotras también hemos traído y por la que nosotras apostamos, que tiene que ver con relaciones de poder. Es decir, el acoso sexual se asocia con mantener ciertos espacios como espacios hostiles, ¿no? Todo este proceso inicial de enunciación o de nombrar a esta problemática como tal se va dando en los Estados Unidos, y tenemos posteriormente ya una definición como más amplia que se da en los años 90, en la que se plantea esta idea, ¿no?, con claridad, de que el acoso sexual tiene que ver con insinuaciones de tipo sexual, que se da a partir de diferentes contactos, ya sea físico, de la palabra, pero hay que hay un elemento importante, y es que el propósito y el efecto de este tipo de violencia de género es generar un espacio laboral y académico hostil, intimidatorio y también ofensivo. Luego también tenemos otra definición que ya es del año 2000, Irigoyen, ella en cambio nos plantea que también vinculado al acoso sexual está el tema de las satisfacciones sexuales, ¿no?, y de imponer ciertos requerimientos sexuales comúnmente de una persona hacia la otra, ¿no?, y para la otra no es deseada, ¿no? Este también es un concepto, una idea muy importante, el tema de que no es deseada, ¿sí? Y bueno, nuestro Código Orgánico Integral Penal en el 2014 lo define como este acto de naturaleza sexual, pero está
únicamente tipificado en las relaciones de poder cuando existe una autoridad laboral o centro religioso similar, ¿sí? Y algo que nosotros hemos visto en las encuestas, en la aplicación de la encuesta, en los datos de Quito, es que el acoso sexual no solamente ocurre en las relaciones de autoridad, sino ocurre principalmente en las relaciones entre compañeros, ¿sí? A partir de lo dicho, entonces, nuestra apuesta fue por comprender al acoso sexual asociado con estos elementos, es decir, una práctica, qué tipo de práctica, con qué contenido, quiénes acosan, en qué relación, cuáles son los lugares donde sucede el acoso, qué efecto tiene, cuál es la frecuencia y el modo como pega. Es decir, cada uno de estos elementos, ¿sí?, son elementos que tienen que ver con el acoso sexual. Uno de estos indicadores solos no apuntan necesariamente a acoso sexual, pero cuando están vinculados los diferentes indicadores, sí. ¿Sí? Entonces, referimos a una práctica verbal o no verbal, física, psicológica, de contenido sexual, ¿sí? Cuyo efecto es, como ya les he dicho, lo que dice también la literatura, solo que nosotros hemos recogido ambas propuestas que hace la literatura, cuyo efecto es generar malestar, incomodidad, intimidación, asedio, un ejercicio de poder y también implica la satisfacción sexual de quien ejerce este tipo de práctica. ¿Quiénes son parte de este acoso sexual universitario? Tanto en quien lo ejecuta como quien lo recibe, estudiantes, administrativas, docentes, personal de servicio, ¿no? Toda la comunidad universitaria está expuesta a esta situación. La frecuencia es un elemento importante dependiendo del indicador, es decir, si es que yo recibo una vez un mensaje de mi profesor que está interesado en mí, pues ahí no implica necesariamente acoso. Pero si yo empiezo a recibir ese mismo mensaje de manera frecuente, ¿no?, que va generando este acecho, esta situación de asedio, ¿no es cierto?, ahí sí es una situación asociada al acoso sexual. Asimismo, hemos identificado que hay otros casos como el de, por ejemplo, el de chantaje, ¿no? Que en ese caso una sola situación de chantaje pues ya nos dice sobre este tipo de violencia de género. Hemos identificado que efectivamente sí que aparecen relaciones jerárquicas, ¿no es cierto? Esta es también nuestra apuesta teórica de inicio y también hemos verificado esto con los datos. Y es decir, aparece en las relaciones jerárquicas de poder no solamente laboral y académico, sino, como hemos visto en nuestros datos ya, principalmente en relaciones de género. Son las que están marcadas allí, ¿no? Entonces hay una relación de poder asociada al género. El lugar donde ocurre es en el campus universitario o fuera del campus universitario, donde la relación que prevalece es la relación universitaria. Entonces, porque hemos visto que puede suceder en los lugares donde los estudiantes hacen prácticas preprofesionales, en los despachos de los docentes. Por lo tanto, la idea es que no es solamente lo que ocurre dentro del campus, sino también en estas otras relaciones. Y otro elemento que también es importante plantear, y por eso hemos puesto de diferentes colores, es que la característica especial y específica y lo que define al acoso sexual como tal es que es no deseado, no aceptado, que no da muestras la persona que lo recibe de un consentimiento, y pensamos en el consentimiento como una ética del cuidado del otro, como una responsabilidad compartida, porque muchas veces se cree que el consentimiento se da con el silencio, ¿no? Y ahí no estamos pensando en esto. Y por otro lado, el consentimiento también tiene que ser una práctica ética en la universidad, ¿no? Es decir, tiene que haber una claridad de si efectivamente queremos establecer una relación sexoafectiva con cualquier persona de la comunidad universitaria. Muy bien. Y el último elemento que quiero yo presentarles es entonces la definición a la que llegamos sobre lo que es el acoso sexual. Es un tipo de práctica verbal, escrita, oral, física o gestual, cuyo contenido es sexual, que no es consentida ni deseada por la persona que es acosada. La finalidad de este tipo de violencia de género hay dos finalidades, el ejercicio de poder y la satisfacción sexual del agresor. Ambas íntimamente ligadas, ¿no? Pero son dos, hemos logrado ver también con los datos de la investigación que operan como dos dimensiones separadas.
Es una práctica que genera malestar, intimidación e incomodidad y puede llevarse a cabo en distintos espacios de la vida universitaria, lo que interfiere en las condiciones del entorno laboral o académico para convertirlo en un espacio hostil, intimidatorio u ofensivo. Este es entonces el trabajo que hemos hecho de manera colectiva. Hemos llegado a esa definición de lo que es el acoso sexual a partir de las investigaciones exploratorias iniciales, y también nos ha servido este proceso de investigación que hemos ido aplicando ya para poder ratificar nuestras definiciones. Espero entonces el poder haber aclarado cómo emerge este concepto y cómo hemos entendido a este concepto en la investigación que estamos haciendo. Cualquier duda o inquietud, pues seguramente María de Lourdes podrá aclararles, y si es que no, estaremos... Hola, buenas tardes. En este video entonces voy a mostrar los resultados de las investigaciones que hemos estado llevando a cabo sobre el asunto de la violencia dentro de la universidad y particularmente del acoso sexual. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación, espero ser breve, y en la que voy a poderles mostrar los resultados de una investigación que estamos llevando a cabo con la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre el Acoso Sexual en Quito. Esta es una investigación que la estamos realizando a nivel nacional, sin embargo yo les voy a presentar aquí los datos de Quito, que es lo que tenemos ya analizado. El objetivo de esta investigación fue estimar la prevalencia del acoso sexual en las universidades para poder contar con datos confiables que nos permitan construir políticas institucionales y nacionales para la prevención y atención de esta problemática a nivel nacional. Les había comentado que una de las cuestiones importantes en el ámbito de la constitución, digamos así, de los problemas sociales, es decir, cómo un fenómeno se convierte en un problema social, es también mediante datos. Entonces, nuestra apuesta y nuestro aporte en este proceso ha sido el poder entregar datos cuantitativos sobre este fenómeno a la sociedad. Para eso, entonces, generamos un proceso de desarrollo de un instrumento particular, un instrumento que lo hemos denominado ASIES, Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior, y realizar este instrumento resultó muy importante porque en el ámbito de la gestión, digámoslo así, y de la atención a la violencia de género en el Ecuador, una de las cuestiones que comúnmente es un obstáculo es el que muchos de los instrumentos que se utilizan para identificar prevalencias o para identificar efectos de la violencia de género han sido desarrollados en otros lugares y no han sido validados en el contexto nacional. Por ello, nosotras que venimos de esta línea feminista, apostamos por trabajar dentro de esta perspectiva, es decir, el poder validar un instrumento a nivel nacional. Entonces nos constituimos como un grupo, un comité de expertas que veníamos de diferentes formaciones y a partir de nuestras experiencias e investigaciones exploratorias sobre el acoso sexual, fuimos desarrollando un inventario de 21 comportamientos que expresan acoso sexual, de acuerdo a las diferentes dimensiones, prácticas verbales, no verbales, conductas físicas, abuso de poder o chantaje. Luego de realizar este proceso de validación cualitativa
cuantitativa, se llevó a cabo un proceso de validación cuantitativa de este instrumento y se obtuvieron a partir de ese proceso interesantes índices o adecuados índices, para ser más precisa, de confiabilidad y validez. Este proceso, este pilotaje se realizó en 3 ciudades, en Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las 3 ciudades donde existen mayor cantidad de universidades a nivel nacional y que están además distribuidas en diferentes regiones del país. A partir de ello, entonces, identificando que el instrumento era adecuado para su uso, hicimos la aplicación de este instrumento en 5 universidades quiteñas de pregrado y de posgrado. Realizamos los resultados que aquí yo les muestro, es un resultado aplicado a una muestra de 7.600 estudiantes, hombres y mujeres, 873 docentes, igual hombres y mujeres, 1.012 personas del área administrativa y de servicios. Esta es una encuesta de autollenado, es decir, se la realiza en línea y con todos los recaudos éticos de confidencialidad y anonimato, ¿no? Esta encuesta se fue aplicada antes de la pandemia, por lo tanto los datos fueron recolectados, si bien es cierto, de manera virtual, es decir, llenados, cada persona lo llenaba en su dispositivo personal. Lo que resulta interesante es que se hizo una aplicación con un equipo de facilitadores de encuesta, que era un equipo que estaba preparado para poder atender, si fuera el caso, situaciones de crisis que podrían haber existido, ¿no? En estos temas suele suceder, y adicionalmente que estaría capacitado para procesos de derivación. Por otro lado, este equipo también permitió el control de la muestra para garantizar que la muestra sea adecuada. Y finalmente llevamos a cabo el proceso de análisis. ¿Cuáles fueron los resultados de estudiantes? En este primer cuadro yo quiero mostrarles cómo el acoso sexual opera principalmente hacia las mujeres, algo que la literatura ya lo había expuesto comúnmente, digamos, que no nos llamó la atención, es algo que conocemos, ¿no? Adicionalmente, bueno, mujeres del sexo, mujeres del género femenino, pues porque hicimos esta distinción justamente para poder identificar no solamente el caso de personas cisgénero, sino también personas trans. Pero un dato que sí resulta sumamente importante es este que alude al tema de las diversidades sexuales, ¿sí? Es decir, en este caso hemos incorporado las diversas orientaciones sexuales, ¿no? Y las personas heterosexuales. Y miren ustedes cómo resulta un dato sumamente decidor, ¿no? La cantidad de personas que han sufrido alguna vez en su vida universitaria acoso sexual. En ese sentido podemos identificar que son las personas más acosadas son las mujeres, dentro de las mujeres de las diversidades sexuales, adicionalmente, luego seguida por los hombres de las diversidades sexuales, ¿sí? Entonces, esto es una pauta importante para poder identificar que efectivamente el acoso sexual es una violencia de género porque sucede principalmente en los cuerpos femeninos y feminizados. Por otro lado, nos interesaba conocer qué estaba pasando con otras condiciones de las personas que participaron de este proceso. Podemos ver que el acoso sexual sucede principalmente en el pregrado, son los niveles intermedios y superiores, donde sucede con una mayor proporción. Adicionalmente, esto también es un dato que es interesante, el área de conocimiento, donde mayores situaciones o mayor prevalencia de acoso sexual ha ocurrido, es en las ciencias naturales, matemáticas y estadística, en el caso de estudiantes, y en el área de tecnologías de la información y la comunicación, agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria. Carreras que probablemente podríamos decir que han tenido una tendencia a tener una mayor matrícula masculina.
Por otro lado, el género de quien acosa es principalmente, en el 75% de los casos es el género masculino. El 56% de los casos es en estudiantes, es decir, el acoso sexual ocurre principalmente entre pares, y el 72% de las situaciones que aluden a abuso de poder son realizadas por docentes, y el 86% de estos son hombres. ¿Cuáles son los resultados en docentes? En docentes podemos ver que la brecha entre mujeres que han recibido acoso y hombres que han recibido acoso es más amplia, ¿no? En este caso miramos que 5 de cada 10 mujeres han recibido acoso, igual que en el caso de las estudiantes, pero en el caso de los hombres el acoso disminuye, es decir, tenemos un 19% versus alrededor del 30%, que era lo que mirábamos en estudiantes. Identificamos lo mismo, es decir, principalmente el acoso sucede entre pares y principalmente quienes acosan son personas del género masculino. En referencia al área de conocimiento, resulta interesante mostrar que las docentes reciben más acoso en las artes y humanidades, en las ciencias sociales, periodismo, lo que nos da pauta. Estas más bien han sido carreras que han sido más feminizadas, es decir, donde hay una mayor presencia de mujeres, tanto en la formación como en la docencia, pero miramos que es en estas áreas donde existe mayores niveles de acoso sexual. ¿Qué pasa con el personal administrativo y de servicios? Podemos mirar que también 4 de cada 10 mujeres, ¿no es cierto?, o personas del género femenino han vivido una situación de acoso sexual en el área administrativa de servicios. El 47% de estas situaciones fueron realizadas por sus pares, y el 85% de personas acosadoras han sido del género masculino. Vamos a mirar un poquito del perfil sociodemográfico de quienes son acosadas, que esto resulta muy importante. Como ya hemos dicho, la cuestión de género es la que evidentemente muestra mayores brechas entre hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, ¿sí? Pero hay algunas pautas que nos evidencian ciertas tendencias en referencia a las condiciones sociales, sociodemográficas, ¿no? Por un lado, está el que el 40% de las personas que han recibido algún tipo de acoso se autoidentifican como mestizas, ¿sí? Ese es un dato importante. Por otro lado, está el de la edad, que también lo podemos mirar en la parte superior, e identificamos que quienes sufren mayor acoso sexual son las personas entre 18 y 25 años, y en el caso de las docentes hasta los 35 años, y en el caso de el personal administrativo y de servicios también hasta los 35 años, ¿sí? Pero podemos ver con mucha claridad en el caso de las estudiantes que tenemos entre 18 y 25 años. Interesante también evidenciar que en el ámbito de la etnia existe la autoidentificación étnica de las docentes que reciben mayor acoso sexual, es la de afroecuatoriana, montuvia y blanca. También de pertenecientes a los pueblos binacionales. Es decir, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos juntado todos estos datos para poder diferenciar qué está sucediendo con los pueblos y nacionalidades y las personas mestizas. Por ello es que el 49% de las docentes han autoidentificadas con pertenecientes o se han autoidentificado como indígenas, afroecuatorianas o montuvias, han vivido más situaciones de acoso sexual. Realizamos esta distinción porque en las universidades ecuatorianas la presencia de personas indígenas, afroecuatorianos y montuvias aún es reducida versus la de personas que se autoidentifican como mestizas o blancas, ¿sí? Y por eso es que hemos juntado a estos 3 grupos y los hemos identificado como pueblos y nacionalidades. En relación con la clase social, podemos mirar algo que, bueno, es interesante, que da pauta de que si bien es cierto, sucede
en todas las clases sociales, la tendencia apunta que las clases media alta y la clase media baja y baja es en donde existen índices con mayores índices, ¿sí? Y en el caso de docentes podemos mirar que es en la clase media alta y lo mismo en el caso del personal administrativo y de servicios. Por otro lado, tenemos este dato que es importante para esta presentación, que tiene que ver con que el acoso sexual ocurre en las estudiantes, principalmente aquellas que vienen de la costa, ¿no es cierto?, de la costa ecuatoriana, también en las que de Quito y la provincia de Pichincha, ¿no? Pero nos llama la atención el tema de la costa, y algo que nos llama significativamente la atención es el tema de las personas que vienen de otros países, ¿sí? Indicando que en el país, en el Ecuador, existen importantes procesos migratorios de Colombia y de Venezuela, ¿sí? Entonces aquí hay un dato que también es importante de mirar. En referencia a los tipos de acoso, miramos que el acoso que sucede con mayor frecuencia es el acoso verbal, en el caso de estudiantes, seguido del no verbal, luego el acoso físico y por último el abuso de poder. En el caso de docentes se mantiene la misma diferencia, pero en el caso del personal administrativo y de servicios miramos que existen mayor prevalencia del acoso no verbal. Bien, ahora les voy a mostrar algunos datos sobre la violencia sexual en el ámbito universitario, pero desde una perspectiva cualitativa, es decir, junto con aquellos datos que hemos mostrado en esta primera parte de los datos cuantitativos. La siguiente parte de la investigación que estamos llevando a cabo es desde una perspectiva más cualitativa para poder comprender el fenómeno en su complejidad. La metodología que hemos utilizado se denominan producciones narrativas, que consisten en la elaboración de un texto conjunto entre la persona investigadora y la persona participante de la investigación, en la que se narra el fenómeno que se requiere indagar, ¿no? Esta es una metodología desarrollada por Marcel Balázs y Marisela Montenegro, y lo que resulta interesante de esta metodología es que, si bien es cierto, se basa en unas preguntas que la investigadora hace, posteriormente se construye un texto, y este texto es un texto que es devuelto a las participantes para que ellas puedan cambiar, incorporar, omitir cosas, y a partir de eso con un texto que sea su propia narración, que incluso ellas puedan tener agencia sobre él, puedan generar lo que ellas estimen oportuno a partir de este producto, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar algunos fragmentos. Realmente, digamos así, esto es un proceso que está ahorita en marcha, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar algunos elementos, ¿no? Como les digo, hemos trabajado con las producciones narrativas, y luego vamos a implementar un proceso de investigación, acción participativa feminista a partir de estas producciones narrativas. Entonces, yo les voy a leer lo que hemos podido investigar, ¿no? Les he traído unas poquitas narrativas. Esta es la narrativa de Lucía. Lucía da cuenta de 3 momentos diferentes en este proceso asociado al acoso. Y ella dice así: fui con mucho a la primera tutoría, y de hecho, él no me quiso recibir, dijo que estaba un poco ocupado, que vuelva en 1 hora. Al volver, me pidió que esperara, y asentí sin peros. Estaba cerrando la puerta de su oficina cuando me regresó a ver de pies a cabeza y me dijo: sí, te voy a atender ahorita. Me sorprendió su actitud, porque luego de verme cambió de decisión. Me hizo entrar a su oficina y me dijo que le diga las dudas que tenía. Las resolvió y me quedó muy claro, y salí a los 45 minutos. Pero mientras él me explicaba, se equivocó 2 veces al exponer un concepto. Me pidió que borre lo que estaba anotando, y yo sonreí, y para romper el hielo le dije en tono de broma: ¿se le olvidaron los conceptos? Él me respondió: usted me pone nerviosa. No supe cómo reaccionar, me incomodó. Terminó la tutoría y me fui.
Este caso refiere a una tutoría con el docente, ¿no? Esta misma estudiante con el mismo docente más tarde. Una vez me pidió ayuda para una conferencia. Fuimos por un café para que me explicara de lo que se trataba. Nuevamente me mencionó que él quería conocerme como mujer y que había llegado el momento de ir más allá de una amistad. Me dijo que quería que tengamos un encuentro entre dos personas y no verlo como una relación común. Es decir, me proponía una relación informal con él. Yo me quedé en shock, no sabía qué decir, fue incómodo. Algo que nadie se espera al ir a hablar con alguien que tú respetas y en parte admiras mucho. Me quedé callada y con una risa nerviosa le respondí que era muy bromista. Me dijo que lo decía en serio. Otra vez me quedé congelada y solo pude decir no. Salí del lugar. Él me siguió y me dijo que sí, que se trataba de una broma y que podemos seguir siendo amigos como siempre. Lucía en el tercer momento. Cuando me alejé, mis notas empezaron a bajar en esa materia. Le preguntaba por qué me calificaba de esa forma, si mis respuestas, mis tareas y mis trabajos estaban bien hechos, bien sustentados, y justificaba con otras temáticas que no tenían nada que ver con la materia. Solicité recalificación en la dirección de carrera sobre varios trabajos, y como era de esperarse, mis trabajos estaban bien realizados y no tenía una justificación para recibir esa nota tan baja. En las siguientes clases, cuando yo tenía que exponer, no me dejaba y decía que no quedaba tiempo, que mi exposición estaba mal hecha, me mandaba trabajos sumamente difíciles. Me decía, ya que tú eres muy inteligente y te consideras así, creo que este trabajo va a ser muy fácil para ti. Tuve que contratar un tutor externo para que me ayude con estos trabajos. Él me decía que lo que el docente me pedía era asunto que no correspondía a la malla curricular ni a la materia. Estas tres narrativas dan cuenta justamente de este proceso, ¿no? Que empieza con un acoso más bien de tipo verbal, ¿no es cierto? Hay una aproximación, luego hay una aproximación incluso física hacia ella, que no está narrada aquí, no he traído ese fragmento, pero llega un momento en que el estudiante se da cuenta que en la zona gris que ella transitaba inicialmente, ¿no? En esta zona que por un lado le permitía comprender la materia, ¿no? Fue aproximándose al docente por este interés de comprender mejor la materia, pero el docente empezó entonces a aproximarse de una manera sexual a ella, hasta que ella puso el límite, y cuando ella pone el límite, él toma esta represalia, ¿no? Entonces ahí hay una situación que está asociada a una relación de poder emergiendo en esta narrativa. Luego tenemos otra narrativa, la de Emilia, ¿no? Y ella cuenta así. Yo salía con un profesor de la universidad. Salimos como 3 meses. Él es artista. No le gustaba que yo exponga mis trabajos independientemente. Siempre debía hacerlo de la mano de él. No quería que la gente sepa de mí. Y yo salía si yo salía en algún medio público, se molestaba muchísimo e incluso se comportaba un poquito agresivo. Recuerdo que un día se molestó mucho. Tuvimos un inconveniente porque viajó, regresó, se había peleado con la mamá y me terminó. Y lo asumí, no quería luchar por eso. Ahí empezó lo denso. Me veía conversando con algún compañero e inmediatamente la nota de ese compañero era 0. O si estaba en clase y alguien se me acercaba, en ese rato le sacaba a ese estudiante del aula. Se me hace tan difícil acordarme. Después yo ya empecé a salir con el hombre que ahora es mi esposo. Él era mi compañero de la carrera. Recuerdo que cuando empezamos a salir ya había pasado 1 año de lo que rompí con este sujeto. Y claro, mis compañeros, casi todos, incluso las chicas, se alejaron de mí. Narrativa de Emilia, tercer momento. Un día tuve clases con él. Al terminar la clase, estaba recogiendo mis cosas. Ese profesor estaba hablando con la señora que hace el aseo y le dijo, déjame la llave, yo cierro todo. Yo estaba por salir. Él me dijo, espérate, quiero que hablemos. Le dije, yo realmente no tengo nada que hablar contigo, yo me voy a mi casa. Yo estaba acompañada de un compañero y el profesor le dijo que se fuera porque necesitaba hablar conmigo. Le pedí a mi compañero que me esperara abajo.
El profesor empezó a cerrar las puertas de afuera hacia adentro. Empezamos a hablar. Me dijo que me extrañaba de lo lindo de la relación. Yo le dije que realmente me parecía muy grosero, denigrante y que ya ni siquiera me llamaba la atención, por más que le tenga cariño. De un momento a otro, mientras hablábamos, me empezó a besar. Yo le decía que realmente ya no quería estar con él, que me quería ir y lo que me dijo que... Y lo que me dijo que... Y él me dijo que esta sería la última vez. Me metió en un aula, cerró la puerta y siguió hasta el fin. Realmente yo me dejé. Me costó mucho volver a entrar a esas aulas. Este suceso le comenté a mi esposo y él me dijo que por qué no le pedía ayuda si estaba tan cerca. Y le dije que lo último que quería era que él pierda la matrícula o lo voten por pegar a un profesor. En este caso tenemos una clara demostración, ¿no es cierto?, de este proceso de la violencia como un continuum, ¿no? Es decir, de este acoso que empieza, bueno, en un primer momento hay una relación consentida, ¿no? En un segundo momento hay una situación de acoso cuando ella niega continuar con la relación, ¿no? Porque él es denigrante, es violento hacia ella, rompe la relación y en un tercer momento entra en escena esta situación absolutamente desgarradora, ¿no? Que es una violación en las aulas de la universidad, ¿no? Por parte de un docente. Entonces, lo que hemos mostrado, ¿no es cierto?, con esos datos fríos y hemos mostrado a través de estas narrativas cargadas de emotividad y cargadas de dolor, es que la universidad, lejos de ser un espacio de transformación social, está siendo un lugar de reproducción de lo que la sociedad patriarcal establece. Y por ello implica el que pensemos, ¿no?, estrategias y acciones que favorezcan la prevención de esta situación, que favorezcan la actuación frente a esta situación. En este segmento, entonces, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que también hemos venido haciendo desde esta perspectiva y desde esta experiencia que hemos venido trabajando. En primer lugar, hay que partir de algunos presupuestos que han sido trabajados por nosotras en la literatura, hemos trabajado al respecto. Y lo primero es que podamos comprender que el tema de la prevención y la actuación en casos de acoso sexual es una responsabilidad de la comunidad universitaria, ¿sí? Lo planteo porque existen muchos casos en los que se evidencia que existen personas que son testigos y testigas de esta situación y en el momento de actuar no llevan a cabo acciones, son cómplices de esta situación, ¿sí? Entonces, me parece a mí que lo primero que resulta sumamente importante es puntualizar que las acciones que podamos llevar a cabo para la prevención y para la actuación son acciones colectivas, ¿sí? Que muchas veces consideramos que son las áreas de bienestar estudiantil o los comités de ética, de acuerdo a cada universidad, las personas que se deben responsabilizar de eso. O el Estado, cuando pensamos en la violencia fuera del ámbito universitario también. Entonces, yo creo que la primera cuestión clave es pensar que es una problemática de todos y todas, y por lo tanto, todos y todas debemos tomar medidas al respecto. Y en esa misma línea, nuestra apuesta ha sido la implementación de lo que hemos llamado la ética y el cuidado de las otras personas, en referencia a recoger lo que el feminismo ha planteado, ¿no es cierto?, como una de las acciones necesarias o de las acciones que venimos realizando las mujeres a lo largo de la historia y en la economía, ¿no?, es decir, asociada con esta división social del trabajo, pero pensar en esta ética del cuidado no como una acción femenina, sino como una acción feminista y que debe ser realizada dentro del ámbito universitario. La comunidad universitaria debe cuidarse unas personas a otras personas. Y eso es una responsabilidad compartida. Y es de esa ética la que estamos planteando.
¿no? No la ética, no solamente la ética del consentimiento, que en el acoso es una de las que atraviesa, sino la ética del cuidado, del saber reconocer a la otra persona y poder reconocer qué es bienvenido y qué no lo es. Que no solamente quien recibe una palabras con contenido sexual, no solamente esa persona sea la que acepte o niegue el que esas palabras sean bienvenidas, sino que quienes emiten estas palabras, estos gestos, estas aproximaciones, también tengan esa perspectiva de la ética del cuidado. Por otro lado, otro de los presupuestos claves es que que consideremos que el horizonte no solo es punitivo, es decir, es necesario que existan acciones de transformación en las relaciones cotidianas. No podemos pensar que toda la solución de esta problemática está en el ámbito punitivo y de la sanción. Tenemos también que trabajar en el cambio de los roles tradicionales de género como un elemento clave en ese proceso. Por ello, es importante que hagamos un tratamiento integral de la temática. Y finalmente, otro de los puntos que resulta importante enfatizar es que no se trata de una perspectiva de control del deseo o la sexualidad, es decir, que en la universidad no se viva sexualidad, no se viva el deseo, ¿no? No se trata de una perspectiva moralista, como diría Marta Lamas, no se trata de una perspectiva moralista, lo que estamos planteando, ¿no? Estamos planteando una perspectiva en donde el deseo y la sexualidad estén en la universidad, pero se basen en esta ética del cuidado y en esta ética de la relación responsable, en esta ética en la que todas las personas estemos cuidando de que ese deseo y de que esa sexualidad sea efectivamente deseada, consentida, aprobada, ¿no? Ese es el punto importante sobre este proceso. Ese es otro de los presupuestos claves. Bien, a partir de estos presupuestos, ¿qué experiencias hemos tenido? Hemos tenido importantes experiencias relacionadas con el tema de la detección. Una de las interesantísimas experiencias al respecto ha sido la aplicación de la propia encuesta. Cuando hemos aplicado esta encuesta, la gente ha empezado a identificar que lo que vivía era acoso sexual, un elemento que antes no conocían, ahora conocen que ese comportamiento trata sobre acoso. Y esto ha ayudado también en los procesos de desnaturalización de estas prácticas. Adicionalmente, esto está acompañado continuamente por eventos, conversatorios, acciones que llevamos a cabo en nuestras universidades. Por otro lado, están procesos de sensibilización continuamente a través de experiencias como talleres entre pares o el laberinto de Ariadna, que es una experiencia que les invito a indagar a través también de las búsquedas bibliográficas, pero que lo que pretende es una instalación en la universidad que es hecha por la Universidad Central en el Ecuador, por el INIGET, que es un instituto que investiga el tema de género, y la experiencia que ellas implementan es un laberinto en la universidad en el que se ingresa y mientras se va transitando por el laberinto se van evidenciando las situaciones que tienen que ver con violencia de género y violencia sexual y acoso sexual en el ámbito universitario y fuera de él, ¿no? Para que las personas puedan identificar cuáles son las situaciones de acoso y de violencia en general y que a partir de eso sepan que pueden pedir ayuda, ¿no? Y a través de redes, a través de protocolos, a través de acciones para poder salir de esas situaciones, ¿no? Entonces, esta experiencia han publicado algunos artículos al respecto mis colegas de la red, resulta interesante, así como también las experiencias que hemos realizado de talleres de sensibilización a los estudiantes que están ingresando a la universidad que son realizados entre pares. Por otro lado está el tema de la prevención situacional, comunitaria, institucional y social, es decir, el pensar en la prevención de una manera más amplia. En ese sentido, por ejemplo, en prevención situacional, con la aplicación de la encuesta hemos podido identificar los lugares en las universidades que son más peligrosos y poder ver, por ejemplo, que las canchas donde no hay una buena iluminación es un lugar peligroso. Por lo tanto, la prevención situacional ha sido el poder poner una iluminación adecuada o, por ejemplo, en el caso de una situación de acoso que había en un baño de la universidad, era porque había no estaba totalmente cerrada la pared y desde el baño de hombres se podía mirar al baño de mujeres,
Entonces la acción fue cerrar bien esa pared de tal forma que no pueda existir este tipo de acoso en este caso, ¿no? Entonces, este tipo de acciones son acciones sumamente que tienen efectos muy positivos y que son acciones que resultan sencillas de realizar en las universidades, pero que la clave está saber dónde está ocurriendo el acoso, cuáles son los lugares más peligrosos, ¿no? Para poder actuar en esos espacios. Por otro lado estaba lo que les había comentado, como la prevención también desde el orden comunitario, ¿no? Es decir, lo que hemos trabajado en nuestras universidades es el poder tener personas que sean claves para que cuando algún estudiante vive una situación de acoso puedan acercarse a esas personas. ¿Y quiénes son esas personas? Por un lado, somos las docentes que hemos venido trabajando en la temática, que ya nos conocen a través de la aplicación de la encuesta que hemos realizado en las universidades, pero también son las estudiantes que en el momento en que los y las estudiantes ingresan a la universidad, en los procesos de inducción, han realizado procesos de capacitación entre pares. Este semestre tenemos el desafío de poder implementar ese proceso en virtualidad, ¿no? Entonces, hacer módulos virtuales que favorezcan esta capacitación o esta sensibilización para que las personas que ingresan a la universidad sepan qué es el acoso, qué se hace frente al acoso en la universidad y, por otro lado, vayan construyendo estos referentes que les decía, ¿no? Es decir, esta prevención comunitaria es el tener referentes en la comunidad universitaria, que se sepa que es gente que trabaja con la temática, que conoce la temática y que puede actuar frente a ella. Por otro lado están las acciones más bien a nivel ya institucional, que en nuestra universidad, por ejemplo, una de las cosas que hemos logrado implementar y que yo creo que es una buena práctica, es el generar procesos de formación autoinstitucional. Ahora en la virtualidad, esa ha sido nuestra apuesta en temas de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, ¿no? Hemos desarrollado, bueno, más que desarrollado, hemos aplicado un módulo de capacitación de 60 horas que ha sido desarrollada por la cooperación internacional, en este caso por CARE y por GIZ, que son dos instituciones de cooperación internacional que junto con nuestra universidad han desarrollado una serie de módulos que son módulos autoinstruccionales. Entonces la idea es ofertar semestralmente estos cursos y instar, digámoslo así, a el personal administrativo y docente para que los realicen y sepan justamente, también desnaturalicen todas las situaciones asociadas a la violencia. Bien, por otro lado, ya para ir terminando esta presentación, están todas las acciones de, o sea, todos los procesos de actuación inmediata que tiene que ver con la protección, con la atención en crisis, la atención psicológica. En ese sentido, hemos planteado dentro de nuestros protocolos de prevención y de atención al acoso sexual, a la discriminación y otras formas de violencia de género, procesos de protección. Es decir, una vez que una persona pone en conocimiento que existe una situación de acoso sexual, inmediatamente se activa una posibilidad de protección. Les voy a poner ahí un ejemplo, ¿no? En una clase en la que yo estaba, uno de los estudiantes me insultó y me dijo vieja perra en una clase, ¿sí? Inmediatamente yo, activé, digámoslo así, el protocolo y solicité que se haga un proceso de protección hacia mí y que el estudiante sea cambiado a otro grupo mientras un proceso de sanción empezaba, pero que el estudiante no continúe conmigo mientras el comité de ética hacía la investigación. Y eso se logró gracias a los protocolos en donde está claramente el tema de la protección, ¿no? Es decir, primero protegemos a la persona que pone en conocimiento de autoridad de esta situación de violencia, mientras se van llevando a cabo las acciones de sanción que correspondan, ¿sí? La atención en crisis, que es algo importantísimo en estos procesos, ¿no? En ese sentido, en muchos espacios, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Salesiana, allí tenemos un área de bienestar estudiantil en donde se puede hacer atención en crisis y derivación al centro psicológico para la actuación inmediata. Luego están los procesos de reparación y sanación. En eso estamos apenas empezando a indagar. Pero algo que hemos visto a través de nuestros estudiantes de la maestría en intervención psicosocial y comunitaria es que
muchas veces no hay un interés en poner una denuncia, ¿no? Porque implica entrar en procesos revictimizantes, dolorosos, etc. Por lo tanto, hemos buscado otros mecanismos que permitan la denuncia, la reparación y la sanación frente a esos casos. Entonces, tenemos ahorita en curso una investigación con una estudiante que se llama Alexandra Londoño, que ella está realizando una investigación, acción participante feminista en situaciones de acoso sexual. Y lo que está planteando es la o sea, a partir de estas narrativas que ustedes han visto, hay un proceso de trabajo, ¿no es cierto?, de sanación, de cura, pero también de reflexión, ¿no?, de socioeducativo, para a partir de eso construir nuevos productos comunicacionales que puedan ser difundidos dentro del ámbito universitario, en los que se dé cuenta de la violencia que se vive en las aulas, en los que se denuncia de esa forma. ¿Sí? Entonces, este proceso es un proceso que ha permitido, por un lado, la sanación, es decir, al tratar el tema, al trabajar principalmente el tema de la culpa, que es lo que más aparece en estos casos, también todos los mitos que están relacionados con los roles femeninos, masculinos, que también se necesitan de construir, ¿no es cierto? Y poder mirar también cómo las violencias operan, comprender cómo las violencias operan. Entonces, a partir de esa experiencia, se han llevado a cabo productos comunicacionales, que son los que las propias participantes de este proceso quieren mostrar a la sociedad, ¿no? Y resulta muy interesante porque son procesos también, como he planteado, de denuncia. Es decir, esto está sucediendo en el ámbito universitario, estas son las situaciones y si ustedes creen que las universidades son espacios seguros, pues miren que no lo son, ¿no? Es por ahí por donde va. Entonces, y también es la posibilidad como como digo yo, de difundir también los resultados de nuestras investigaciones. Y por último, en el ámbito de la sanción, nuestro quehacer, digamos, ha sido el de la exigibilidad y la vigilancia. En colectivo, en red, que eso ha sido algo importante, porque muchas veces tenemos en contra todo un sistema, ¿no? Todo un sistema, toda una institución educativa históricamente patriarcal, en donde existen pactos de protección también entre las personas que son agresoras. Entonces, resulta sumamente importante el trabajar en red, porque caso contrario, también repercute en las propias docentes que empezamos a poner en conocimiento de autoridad las situaciones, ¿no? Ya nos ha sucedido de docentes que han sido separadas de las instituciones educativas porque han apoyado procesos de denuncia de las estudiantes. Entonces, para que ese proceso no resulte en un proceso individual en donde se señala a una profesora o a un profesor, la idea es que se pueda trabajar colectivamente desde la red para generar esos procesos de vigilancia. Y hemos tenido interesantes resultados, ¿no?, en las diferentes universidades, al utilizar este mecanismo, digamos, de trabajo en red para poder poder más que nada exigir, ¿no es cierto?, que se establezcan sanciones frente a estas situaciones. Bien. Para concluir, entonces, yo quiero cerrar este video indicando lo que ustedes ya han visto, es decir, que el acoso sexual ocurre en todos los estamentos, no es una cuestión que está solamente en las estudiantes, yo creo que esto es algo importante, y ocurre principalmente a los cuerpos femeninos y feminizados, como diría Rita Segato, ¿no? Por otro lado, miramos que el acoso verbal parecería ser el que se ha naturalizado más en el ámbito, en general, ¿no es cierto?, pero en el ámbito universitario se refleja esto mismo. Nos llama la atención esto de que el acoso sexual no verbal está principalmente en el personal administrativo y de servicios, ¿no? Y como hemos podido ver, el abuso de poder ocurre, ¿no? Si bien es cierto, sus índices son inferiores, asusta el saber que existe acoso sexual basado en el chantaje, ¿no?, que es lo que implica el abuso de poder.
También podemos mirar que son las personas jóvenes las que están más vulnerabilizadas y que tienen algunas situaciones o algunas condiciones sociodemográficas que desde nuestra perspectiva tienen que ver con estas ideas de los estereotipos de belleza y la cosificación de ciertos cuerpos. Nos llama mucho la atención del tema de las personas que vienen de otros países, ¿no? Esto es un punto que implica también la sexualización, digámoslo así, de ciertos cuerpos, ¿no? Y este punto es un punto que requiere ser trabajado, analizado y principalmente para deconstruir, ¿no?, estos imaginarios de la belleza, esos estereotipos, etc. Otro elemento importante es que el acoso sexual se presenta principalmente entre pares, salvo en el caso del abuso de poder, como resulta evidente. Finalmente, entonces, podemos decir que 3 de cada 4 personas que acosan en las instituciones de educación superior son hombres. Los hombres son los principales los acosadores. Nos llama la atención también esta diferencia de acuerdo a las áreas de conocimiento que ya les he explicado antes. Esto requiere una investigación cualitativa para comprender qué están sucediendo en las diferentes áreas. Y lo que es nuestro importante planteamiento es que efectivamente el acoso sexual es un tipo de violencia de género que está ocurriendo dentro del ámbito universitario y por lo tanto afecta principalmente a las mujeres y a las personas de las diversidades sexogenéticas. El acoso sexual también emerge en lo que en este momento empezamos a plantearnos como en esta zona gris entre el deseo, la admiración hacia un docente y lo que también hemos denominado el hábitus académico. Es decir, existe un hábitus asociado a la relación docente-estudiante, principalmente, también entre estudiantes, pero digamos, lo que estamos indagando ahora es que este hábitus es un hábitus en donde de alguna manera se hace uso de esta presencia de la violencia sexual en el ámbito universitario. Y en este transitar, ¿no?, como les mostramos inicialmente, el estudiante pide apoyo al docente, el docente empieza a interesarse sexoafectivamente por ella, no están claros los límites al principio, es una zona gris, ¿no? La estudiante al inicio no tiene claro en lo que va a desarrollar esta situación, ¿no? En los dos casos mostramos eso. Entonces, que consideramos que ese es un elemento que tiene que ver con el hábitus, es decir, es una práctica que en la institución universitaria está presente y que hay que desnaturalizarla, ¿no? O sea, hay que trabajar en ese ámbito, ¿no? Que es por eso decíamos, no solamente tenemos que trabajar en los procesos de sanción y en la denuncia y en el no calles. Yo creo que eso es no solo en eso, hay que dar la vuelta al asunto, hay que empezar a pensar que es parte de un hábito y por lo tanto hay que deconstruir prácticas cotidianas. Y por eso digo, la cultura de la comunidad universitaria es clave, porque es en ese espacio, en esa relación cotidiana, en donde esas prácticas deben ser señaladas como inadecuadas y deben generarse procesos de transformación. Y hay que entender también que el acoso sexual genera sufrimiento, genera dolor, genera secuelas emocionales. Yo no les he presentado los datos al respecto, pero tenemos datos que evidencian esto. Y deja huellas, ¿no? Esa violencia sexual que deja improntas, ¿no? Y no solamente en el ámbito emocional, como ya he dicho, sino también en el tema académico. En ese sentido, nosotras, feministas, tenemos que ser las aguafiestas, como dice Ahmed. No debemos celebrar la broma y, por lo tanto, apuntar a la violencia. Esto es un tema clave, ¿no? Y sí, eso nos hace que estemos señaladas continuamente en el ámbito universitario, efectivamente, pero esta es un parte de nuestra función. A partir de eso es importantísimo entonces que podamos revertir lo que hemos llamado este orden de dolor. Es responsabilidad nuestra de quienes estamos en las universidades. Y por lo tanto, primero tenemos que enunciarlo, saber qué es la violencia sexual en la universidad, saber qué es específicamente el acoso. Tenemos que denunciarlo, sí, legalmente, por un lado, pero también socialmente. Y hay que ser creativas en esos procesos de denuncia. Yo creo que las feministas jóvenes, ustedes, son las que están pensando en eso continuamente, ¿no? En esta manera de denunciar de una manera creativa.
Claro, es fundamental rechazarlo y es importante sancionarlo. Bien, con eso entonces yo agradezco mucho su atención y bueno, esta es la información de la red. Tenemos una página web, estamos en las redes sociales y esperamos poder también generar alianzas y posibilidades de articulación con las diferentes personas que participan en estos procesos. Agradezco mucho su atención y espero haber aportado en este asunto de la violencia en la universidad. Muchas gracias.